Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Aquí puedo ver la atalaya del 1 de mayo de 1988, bajo el título Éxito en la crianza de los hijos. Quería considerar con ustedes un tema que acá publica la Watchtower, que se encuentra en la página 22, que tiene que ver con una mujer, una japonesa, que se convirtió en testigo de Jehová y da su testimonio. Se llama Matsue Ishii. Aquí la podemos ver muy claramente. Acá ella tendría pues por lo menos 79 años de edad. Y quiero ir directamente al punto. No quiero leer toda la historia que ella cuenta, cómo conoció pues a los de Jehová, pero sí cuenta que cuando se casó muy jovencita, se fue con su marido a vivir a Tohocho, en Osaka. Y donde estaba su hogar de esta pareja, de esta chica, detrás de su hogar había una sucursal de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Fíjense lo que dice acá, que es la parte más importante que yo quiero resaltar. Dice, detrás de nuestro hogar, cuenta la mujer, ¿no?, la que se hizo testigo de Jehová, la que está en la foto. Detrás de nuestro hogar, en Tohocho, Osaka, había una casa con un rótulo que decía sucursal de Osaka de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Y ella acota diciendo, pensé que era un grupo cristiano y los visité. ¿Cree en el segundo advenimiento del Señor? Le pregunté al joven que me atendió a la puerta. Era un joven testigo de Jehová que salió pues de la casa esta que decía sucursal de Osaka. Y ella le dice, el segundo advenimiento de Cristo tuvo lugar en 1914. Respondió. Sorprendida le dije que no podía ser. Usted debe leer este libro, dijo él, y me entregó el arpa de Dios, para que me enterara y supiera con una explicación que seguramente estaba contenida en ese libro, del segundo advenimiento de Cristo que tuvo lugar en 1914, tal como este testigo le respondió a esta japonesita que estaba interesada en este asunto del segundo advenimiento del Señor. Repito esto que no lo leí muy bien. Dice, ¿cree en el segundo advenimiento del Señor? Le pregunté al joven que me atendió a la puerta. El segundo advenimiento de Cristo tuvo lugar en 1914, respondió el joven, testigo de Jehová, que estaba en la sucursal. Sorprendida le dije, dice ella, que no podía ser. Y el joven le contesta nuevamente, le dice, usted debe leer este libro, dijo él, y me entregó el arpa de Dios. Claro, para darle explicación de cómo se cumplió este segundo advenimiento de Cristo y cómo que fue en 1914 y que en este libro está pues la explicación al mismo. Veamos pues ahora este libro del arpa de Dios, para ver qué explicación dio la Sociedad Watchtower en ese libro, el señor Rutherford, directamente el señor Rutherford, que fue el escritor de este libro. ¿Qué explicación dio él con respecto a este segundo advenimiento de Cristo en 1914? Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro El arpa de Dios. Este es un libro que fue escrito por el señor Rutherford. Vamos a seguir avanzando.
El arpa de Dios, escrito por Joseph Franklin Rutherford, autor de La creación, liberación, reconciliación, gobierno, en donde están los muertos, el infierno y la Biblia, la vuelta del Señor, etc. Harp of God. The Harp of God, made in USA. Esta es la versión de 1930 en español. Pero este libro fue escrito cuando por primera vez salió de las imprentas de la Watchtower. Aquí dice el año. Ahí dice, copyrighted 1921 por la Asociación de las Personas del Púlpito, Brooklyn, Nueva York. Así se llamaba una de las empresas que tenía la Watchtower, que publicaban los libros de la sociedad a través de la Asociación de las Personas del Púlpito. Acá hay un prefacio y vamos a ver ahora la página que yo quiero considerar con todos ustedes, si realmente este libro le explica a la interesada japonesita que preguntaba si realmente creían los de Jehová en el segundo venimiento del Señor, y el testigo de Jehová le dijo que sí, y que este fue en 1914. Y ella dice, no puede ser. Y ella dice, sí, lea el libro El arpa de Dios. Entonces nos vamos a la página 231 y vamos a ver acá qué cosas dice esta página. La vuelta de nuestro Señor. Y dice así muy claramente. Daniel dice, bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Daniel 12:12. Los vigilantes o veladores a que aquí se alude, sin duda alguna son aquellos a quienes el Señor ha encargado que velen por su retorno. Por lo tanto, una vez que se entienda esta fecha, sin duda fijará la fecha o tiempo en que el Señor debe aparecer por segunda vez. Aplicando la misma regla de un día por un año, 1335 años, que es los 1335 días de Daniel 12:12, 1335 años después del 539, nos traen hasta el año de 1874 de la era cristiana, a cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. ¡Caramba! ¿Qué pasó acá? ¿No fue caso en 1914? ¿Qué pasó? En la página 242 de este mismo libro se lee lo mismo. Dice, la gran tarea de la ciega, o sea, la proclamación de la segunda presencia del Señor y la junta de los que verdaderamente aman su aparecimiento, ha sido tan asombrosamente cumplida desde 1874 que es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor. 1874, y lo vuelve a recalcar en esta otra página 242. ¡Qué bien! Bueno, queridos amigos, otra vez queda evidenciado que la Watchtower en 1988 mintió descaradamente, afirmando que en el libro El arpa de Dios ya se enseñaba que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1914. Claro, en 1988 todavía no había salido de internet, y además era imposible que la gente tuviera El arpa de Dios. Es un libro de 1921, color verde, y contando que es muy difícil que tuviera acceso a ese libro y poder verificar si ciertamente en verdad ese libro decía que la segunda presencia del Señor había sido en 1914, que era imposible que Jehová en 1988 tuviera acceso a ese libro, y encima que no existiera internet. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué la Watchtower mintió descaradamente diciendo que le dice a la interesada japonesa que fue a visitar la sucursal de Osaka y le pregunta al testigo de Jehová que le abre la puerta si creía en el segundo venimiento del Señor? Y el testigo de Jehová le dice, sí, fue en 1914.
Y dice, pero no puede ser, Benedicto XIV. Sí, lea este libro, El arpa de Dios, que ahí lo dice, que ahí le va a explicar que el segundo advenimiento del Señor fue Benedicto XIV. Y después que ahora verificamos el libro, que lo he mostrado en pantalla, nos damos cuenta que en ninguna parte se menciona el año de 1914 como la fecha de la segunda presencia o segunda venida del Señor. La segunda presencia invisible o segunda venida del Señor. Parucía o presencia. Y acá vemos que dice 1874. Caramba, qué cosa más rara. Y yo he revisado todo el libro y el año de 1914 no aparece para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Watchtower tiene que ocultar adrede que en esa época, vemos que este libro está traducido al español de 1930, fíjense ustedes. Eso quiere decir que hasta ese momento, en 1930, se estaba predicando a la gente que la segunda presencia del Señor había sido en 1874 y no en 1914. Este libro fue publicado por primera vez en 1921 y esta es la edición de 1930 en español. Y hemos visto que la fecha de la segunda presencia del Señor fue en 1974 y se creía que esa era la fecha en 1930. No había ninguna idea en eso, de la Biblia, que la fecha de la segunda presencia del Señor había sido en 1914, ni idea de eso. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si los estudiantes de la Biblia no tenían ni idea que el año de 1914 había ocurrido la segunda presencia del Señor, y que más bien había sido 40 años antes, en 1874, entonces viene la pregunta, ¿cómo es verdad que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento para comprender que Jesús ya estaba presente en 1914 y lo comprendieron con ojos de entendimiento espiritual? ¿Y cómo lo entendieron? Porque comprendieron que la señal compuesta de múltiples rasgos que está en Mateo 24:4 en adelante se dio inicio, se comenzó a cumplir en 1914 y eso le sirvió a los estudiantes de la Biblia de ese entonces comprender que Jesús ya estaba presente desde 1914 y que si bien Jesús no vino en forma visible sino su parucía invisible, pudieron comprender eso, que Jesús ya había vuelto, porque entendieron que en 1914 se había dado inicio al cumplimiento de la señal compuesta de múltiples rasgos. Entonces, como eso había empezado con la Primera Guerra Mundial, pensaron, ellos tuvieron ojos de entendimiento figurativo para comprender que Jesús ya había vuelto por segunda vez en su segunda parucía invisible, su segunda presencia invisible en 1914, que fueron ojos de entendimiento figurativo. Vemos que esa explicación de la Watchtower es una falsedad, una patraña, es un mito, porque los estudiantes de la Biblia de ese entonces nunca comprendieron que en 1914 había empezado la segunda presencia del Señor por los acontecimientos de Mateo 24:13 en adelante, que habla de la señal compuesta de múltiples rasgos, que comenzó a darse, a cumplirse a partir de 1914. No entendieron eso, porque de lo contrario, este libro ya hubiera dicho que la segunda presencia del Señor fue en 1914, y vemos que en este libro de 1930, esta edición de 1930, la Sociedad Watchtower enseñaba otra cosa, que la segunda presencia del Señor se había llevado a cabo 40 años antes de 1914, en 1874. Entonces, la explicación que nos dio la Watchtower de la segunda venida del Señor, su segunda presencia o segunda venida, que había ocurrido en 1914, tal como se dio en la atalaya del 1 de enero de 1970, página 13 en adelante, fue una mentira, porque la Watchtower en esa atalaya explicó que Jesús ya había vuelto por segunda vez con su aparición invisible en 1914, que Jesús vino en forma invisible, que no tuvo que dejar los cielos para venir a la tierra, sino que de los cielos estaba dirigiendo los asuntos de la tierra, y esa era la segunda venida, y eso lo comprendieron los estudiantes de la Biblia que vivieron en 1914, que tuvieron su entendimiento, razonamiento, para poder comprender lo que estaba pasando en 1914, y que ellos comprendieron que en ese año, con la Primera Guerra Mundial, se había iniciado el cumplimiento de esa señal compuesta de múltiples rasgos, y que al iniciarse ese cumplimiento de esa señal de múltiples rasgos, comprendieron que Jesús ya estaba presente en ese. Eso resulta ser una patraña, una falsedad, una mentira. No comprendieron eso, de lo contrario, no hubieran estado enseñando hasta ese momento, inclusive hasta 1930 y más adelante aún, enseñaban que la presencia segunda del Señor, es una presencia
invisible del Señor o segunda parucía invisible ya había ocurrido en 1914. Ellos pensaron, los estudiantes de la Biblia enseñaban en 1930 que esa fecha no era la correcta. Nunca pensaron que fue en 1914 la segunda presencia del Señor. Ellos pensaban que había sido en 1874, lo siguen creyendo en 1930, tal que lo hemos visto en el libro La Ropa de Dios. Entonces, resulta siendo un mito, un cuento falso, que los estudiantes de la vida en 1914 tuvieron ojos de entendimiento figurativo, que al ver ellos la señal compuesta de múltiples rasgos de Mateo 24:4 en adelante, empezaron a cumplirse en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Dice que ellos pudieron tener ojos de entendimiento figurativo para comprender, Jesús ya está presente desde este momento de 1914. Mentira, mentira. Porque como hemos probado, en este libro del Arpa de Dios, en español de 1930, se enseñaba en 1930 que la segunda presencia del Señor se había llevado a cabo en 1874 y no en 1914. Entonces es una patraña, es un cuento falso de que los tíos tuvieron ojos de entendimiento en 1914, cuando tenían uso de razón en 1914, pudieron comprender, tuvieron ojos de razonamiento, ojos de entendimiento figurativo, ojos de entendimiento espiritual, que ellos comprendieron que Jesús estaba presente. Si bien nadie lo había visto venir a Jesús, él ya había regresado. Esta estupidez de enseñanza de religión falsa, ¿no? Él había regresado, que estaba presente en forma invisible y que solamente lo pudieron entender los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia, que tuvieron ojos de razonamiento, ojos de entendimiento espiritual, ojos de entendimiento figurativo, para comprender lo que estaba sucediendo en 1914. Y que eso les sirvió a ellos comprender que Jesús ya estaba presente en ese año. Mentira. Nunca tuvieron la idea de que Jesús había iniciado su segunda presencia visible en 1914, sino en 1874. Entonces, toda esa peyorata que el Señor nos dio la Watchtower de la segunda presencia del Señor, explicado en la atalaya de 1 de enero de 1970, que Jesús ya había vuelto y que a pesar que nadie lo había visto venir, él estaba ahí, y él había vuelto de todas maneras, porque lo había hecho de una forma invisible, con una aparición invisible, sin tener que dejar los cielos para venir a la tierra, sino que él había regresado por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Todo un cuento falso. Por eso yo digo que esta organización religiosa es campeona en contar cuentos falsos, mitos, fábulas, historias inventadas que se muestra que fue mentira. Cuando la Watchtower explica en la tarea de 1 de enero de 1970 que Jesús ya regresó y que lo hizo en forma invisible y que si bien no vino en forma visible y nadie lo ha visto, solamente lo pudieron comprender los estudiantes de la Biblia que tenían ojos de entendimiento figurativo, que ellos sí lo entendieron, lo que tenían uso de razón, lo que estaba ocurriendo en ese año, y que al ver que se están cumpliendo los textos de Mateo 24:13 en adelante, que era esa señal compuesta de múltiples rasgos, se había iniciado a cumplir 1914 con la Primera Guerra Mundial, y ellos pudieron comprender con ojos figurativos que Jesús ya había vuelto en forma invisible, y que solamente ellos lo comprendieron, no la gente del mundo, solamente ellos, que Jesús ya había vuelto, que estaba acá, y que estaba dirigiendo su atención al asunto de la tierra y de los cielos, y eso era su retorno, que no tenía que dejar los cielos para venir a la tierra. Ese peyorata, un cuento falso, historia falsa, pura mentira, porque como repito nuevamente por enésima vez, en 1914 los de la Biblia, lo único ojo de entendimiento que tuvieron ellos fue lo que Russell les enseñó, que en 1874 había iniciado la segunda presencia del Señor. Antes que fundara la Watchtower, él introdujo esa doctrina, que la segunda presencia del Señor se había dado en 1874. La ciudad de Watchtower fue fundada en 1884, es decir, 10 años después de la fecha de 1874 se funda recién la Watchtower como organización. Ni siquiera se había publicado la primera televisión en 1874. Ya Russell ingresa a enseñar esa doctrina cuando funda la ciudad de Watchtower y cuando publica la primera televisión en 1879. 5 años después de la segunda presencia del Señor, él publica la primera atalaya. Pero esta enseñanza del año de 1874 como la segunda presencia del Señor no la inventó él, ni la recibió de Dios él, sino eso lo trajo de los adventistas, de los adventistas. Eso vino de Nelson Barbour, de esa fecha. Así que fue una enseñanza que él Russell heredó de los adventistas, después abandonó a la iglesia segundo adventista, y formó su propio grupo de estudiantes de la Biblia, de la Watchtower, e introdujo esas enseñanzas adventistas a la Watchtower. La segunda presencia del Señor de 1874 ya lo había perdido Russell cuando él estaba con los adventistas de los adventistas del segundo advenimiento, con Nelson Barbour. Ahí lo perdió.
Bueno, queridos amigos, espero que con esto se hayan enterado algo más, que esta religión es mentirosa, engañadora, y la religión que sea de mentiras no puede ser la verdadera. Y aquí vemos una mentira más publicada adrede en 1988, saliendo de la Watchtower, que existía el libro Arpa de Dios. Nunca mencionó el año de 1914 como la fecha, nunca mencionó ese libro, ni enseñó ese libro de Rutherford, del Arpa de Dios, que la segunda presencia del Señor había tenido lugar en 1914, tal como pretende engañar en esta tarea de 1988. Esto es para que ustedes se evalúen nomás qué mentirosos son estos sinvergüenzas. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención y será hasta Dios mediante. Un abrazo, cariño a todos ustedes.